Siempre me va a dar muchísimo gusto que usted esté con nosotros, ya lo sabe, este es Cristian con acento y hoy platicamos acerca de los temas electorales, pero no solamente de la grilla o la política así en términos generales. Hoy vamos a platicar con alguien que preside instituciones electorales en Michoacán. De eso y más vamos a platicar hoy en Cristian con acento. Comenzamos. Bien, ya estamos aquí, Cristian con acento. Me da mucho gusto. Vamos a entrarle de una vez al tema. Saludar aquí a Alma Baena. Ella es la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Alma, qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cristian con acento. Muchísimas gracias, Cristian. Para mí un gran gusto en acompañarte en este nuevo proyecto, que además es súper novedoso, en redes, muy fresco, lo cual se presta, la verdad, a una charla pues muy cómoda, muy fluida. Y te felicito, te auguro mucho éxito. Es la idea. Quiero decirle que Alma Baena la conozco ya desde hace algunos ayeres. ¿Van a decir cuánto? Es una mujer joven pero demasiado talentosa y me da mucho gusto de verdad saberte y verte en donde estás. Vámonos directamente con la plática, Alma. Oye, vas llegando a la presidencia del Tribunal Electoral. ¿Cuánto tiempo dura tu presidencia? ¿Y con qué te has encontrado ahora que llegaste a ser la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán? Mira, quiero platicarte rápidamente que las presidencias del Tribunal Electoral tienen un plazo de un año. Un año. Un año, entonces se va muy rápido. La verdad es que llegamos para hacer la planeación del presupuesto 2023, en el que en septiembre arrancamos nuevamente el proceso electoral en Michoacán. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero decirte que tengo que agradecer a mis compañeras y a mi compañero pues con ese voto de confianza, sobre todo porque el haber esperado, yo creo que a un buen momento, y lo digo de manera muy franca, que preferí esperarme al final para que también mis hijos estuvieran un poco más grandes, porque el estar al frente de la labor jurisdiccional, pero adicionalmente administrativa del tribunal, sí absorbe mucho tiempo. Y puedo decir que bueno, ya ahorita ya tengo a una niña mayor de edad, a otro niño que va en primero de secundaria, y bueno, ya los puedo dejar un buen tiempo solos, estoy monitoreándolos, pero la verdad es que tengo que reconocer que el Tribunal Electoral, a sus 30 años de creación, es, creo, una de las instituciones fuertes a nivel nacional. Siempre han sido muchos criterios muy novedosos que han surgido del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y si hacemos un recuento muy rápido de cuando por primera vez se crea el tribunal, pues las magistradas, los magistrados únicamente ejercían las funciones para el proceso. Es correcto. De manera que no existía el juicio para la ciudadanía. No existía, por ejemplo, el procedimiento especial sancionador aplicado a la violencia política por razón de género en contra de las mujeres, porque ni siquiera era un tema de visibilización de las mujeres participando en la política. ¿Cómo? Tú me conociste, Sí. pues incluso en otro ámbito de aspiración a una representación popular, en el que tampoco existían las candidaturas independientes, en el que tampoco se visibilizaba, por ejemplo, a los migrantes, a las comunidades indígenas, a la comunidad LGTBIQ+, y todo eso pues lo hemos tenido que incorporar paulatinamente, pero sin duda el proceso electoral pasado marcó una pauta muy importante de ir adelante en la resolución, no en el marco normativo. Eso es el diagnóstico que te puedo decir. Fíjate, ahorita rápidamente. Qué interesante, Alma. 30, vamos, resumiste en un par de minutos 30 años las cosas que han cambiado. Pero a ver, me parece que allá afuera hay un mito. A ver si tú compartes mi idea y a ver tú qué opinas. Entre otras tantas cosas, hay gente que dice y cree. En el Tribunal Electoral, como en el Instituto Electoral, trabajan poco, ganan mucho y generan nada o muy poquito. Yo te preguntaba, ¿con qué te has encontrado ahora que llegas a la presidencia? Porque a mí sí me parece que eso es un mito, que no es así. Y que en verdad chambean y chambean muy fuerte. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué van a hacer, digamos, aterrizando ya en el tribunal,
para tu presidencia respecto a este mito del que yo te hablo? Que la gente piensa, pues ahí trabajan muy poquito. Mira, evidentemente que tenemos que entender que el Tribunal Electoral es un órgano jurisdiccional. Okay. Y como los tribunales, si tú te fijas, pues yo creo que ninguno de los juzgados de distrito, tribunales colegiados, juzgados civiles, penales, familiares, las salas, la verdad es que no necesariamente tienen que estar en la palestra política y bajo las luces. O sea, a diferencia, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que accede al cargo a través de una plataforma política, una campaña, y el Poder Legislativo también tiene que hacer su propia labor de difusión y sus campañas políticas para acceder al cargo, porque son cargos de representación popular directa. En los tribunales, al contrario, los tribunales tenemos que guardar ecuanimidad, pero por nosotros hablan nuestras sentencias, que son las que deben de impactar al momento en que se determina en qué términos se dirime este conflicto que se lleva ante el tribunal. Y también si los tribunales son muy visibles se inclinan hacia acá, se inclinan hacia allá, pierden uno de sus principios fundamentales para garantizar la certeza y la confianza de la ciudadanía, que es la imparcialidad. En este momento, ¿cuántos magistrados hay en el Tribunal Electoral del Estado de México? Mira, por norma debemos de ser 5. El año pasado, en octubre, concluyó el periodo de uno de los magistrados. Bueno, está abierta todavía la convocatoria en el Senado y Michoacán es uno de los 18 estados que están pendientes de designación de algún representante, de un magistrado o magistrada, de manera que pues si hacemos el recuento ya tenemos un año sin ese espacio de ser nombrado por parte del Senado. Son 3 mujeres, un hombre, en este momento falta una persona más. Falta una persona. ¿Puede ser hombre o podrá ser mujer? Mira, sin que hubiese sido reservada expresamente pues la terna que se envió, bueno, la terna que finalmente se debe de configurar ahí en el Senado para las regionales o en este caso para las magistraturas electorales locales, lo que sí es que se debe de garantizar la cuestión de la paridad, de manera que pues si ya somos 3 mujeres, de manera ordinaria tendría que ser un hombre. No obstante, como estas cuotas nunca pueden aplicar en perjuicio del segmento de población para el cual fueron diseñadas, es decir, no pueden ser aplicadas en perjuicio de las mujeres, eso permite que en alguna decisión pudiera tomar el Senado decir, vamos por otra mujer, y no pasaría nada, por el retraso histórico que ha existido de representación y participación de las mujeres. Nos vamos a ir a una pausa, Alma Baena, pero ¿cuántos empleados tienen, cuántos colaboradores tienen en el Tribunal Electoral en este momento? En este momento tenemos alrededor de 93, 98 personas. Permíteme cerrarlo en 100 personas. Sí, un Tribunal poco menos de Electoral, 100. 30 años de actividades, y llega una mujer, Alma Baena. Yo sí, mira, yo luego soy muy irreverente. A mí sí me gustaría preguntarte tu edad. Claro. Para mí eres una mujer muy joven. ¿Qué edad tienes, Alma Baena? Tengo 43 años y lo digo con mucho orgullo porque además déjame decirte que mi acta de nacimiento dice 43, pero para mí el haber tenido cáncer de mama, haber sido diagnosticada, haber estado en etapa 3 y durar más de un año en tratamiento y poder decir que estoy libre de cáncer el día de hoy y que en este mes rosa de octubre pues estoy sumada a los esfuerzos institucionales para hacer conciencia de la detección oportuna. Y para mí nací el día que me terminaron de dar mi último tratamiento de radioterapia, que fue el 5 de mayo del 2019, el día en que mi niña cumplió 15 años y que terminé mi tratamiento. Entonces, para mí, volví a nacer ese día. Qué bonito regalo. 43 años, Alma Baena, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Ya escuchó usted parte de su historia de vida y su lucha. La conozco desde hace, cuando éramos estudiantes en Derecho, hace ya algunos ayeres. Es mujer de mucha lucha. Vamos a una pausa, no lo cambie. Esto es Cristiano. Con acento. Con acento. Regresa. Burning for you so bright, I need you here to take me to higher heights. Take me to higher heights. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos platicando con Alma Baena,
presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Cosas bien interesantes. Alma, a ver, ya nos platicaste en pocos minutos la historia del Tribunal Electoral. Vas llegando, llegaste hace un par de semanas quizá como presidenta. Vamos, es poco tiempo para tener, me parece, una visión amplia, pero tienes mucha experiencia ya. ¿Cuáles son los retos que tiene Alma Baena? ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas? ¿Parte interna del tribunal, darle punch, impulso? ¿Parte externa, no sé, el sistema electoral en Michoacán, el sistema de justicia electoral? ¿Qué quiere Alma Baena como presidenta? No te mueves tú sola, hay otros compañeros magistrados, pero tú, ¿qué visión tienes, presidenta? Pues mira, esa es ahora sí que creo que la pregunta del millón. ¿Qué vamos a hacer precisamente ante la percepción ciudadana de que a lo mejor los tribunales, los institutos electorales no hacemos nada y solamente trabajamos en proceso? Yo creo que eso es muy importante de refrendar, y la transparencia, la rendición de cuentas y la difusión de nuestro trabajo del día a día para que demos testimonio todos los días de lo que se está haciendo. Y algo que te quiero decir es que del año 2016 pues ha ido incrementándose exponencialmente los números de asuntos, pero además diversificando los juicios y procedimientos de los que ya platicábamos. Si no existía el juicio ciudadano, no existía el procedimiento social sancionador. Para mí sería fundamental que el tribunal diera nota de los temas que sí está haciendo y no de lo que indebidamente se considera que no se hace, porque la ciudadanía, cuando le dices trabajo en el tribunal electoral, me dicen, las credenciales del elector. Entonces es evidente que la ciudadanía no tiene muy claro, sabe que hay autoridades electorales, pero pues como el INE finalmente tiene campañas nacionales muy fuertes, pues identifica a las autoridades electorales. Entonces lo fundamental ha sido dar pasos importantes, sólidos, para difundir la labor que hace el tribunal, tan importante, y que ahora en pues compañía y fortaleza con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en donde ahorita lo preside el Instituto Electoral, pero de manera rotativa le corresponderá en su momento al Tribunal Electoral, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva de las Mujeres, y todos ellos, precisamente ayer tuvimos una reunión en donde estamos trabajando en nuestro reglamento y en el plan de trabajo de este año del observatorio, porque como ya decía, vamos a entrar a proceso. Entonces tenemos que tener una agenda y un mecanismo de funcionamiento. Para mí sería importante que el tribunal quede muy claro como una institución imparcial que garantiza los derechos políticos de participación ciudadana. Y lo digo en el sentido de que tenemos 69 años que se nos ha reconocido la ciudadanía, 67 de ejercerlo efectivamente de manera plena. Entonces, si hacemos este recuento, también las mujeres tenemos muy pocos años de haber incursionado, primero en el reconocimiento de la ciudadanía, y segundo es si hay igualdad o no de acceso a los cargos de representación. Han sido necesarias las cuotas y también ha sido necesario que el tribunal se imponga y que a través de estos mecanismos de protección de los derechos, por una parte, restablezca o restituya los derechos políticos de quienes acuden, porque consideran que se le vulneró su derecho, y por otra parte, que también sancione a aquellas personas y provoque también la reparación integral del daño. Tenemos un marco normativo que afortunadamente también ha ido avanzando a pasos agigantados, en donde ya se establece como sanción a la persona que violente, porque puede ser mujer u hombre, las personas que violenten derechos políticos, se les puede sancionar impidiéndoles, perdiendo su calidad de ciudadana, de ciudadano, y en consecuencia, como es uno de los requisitos para ser candidata o candidato, impidiéndoles o restringiéndoles momentáneamente o temporalmente sus derechos para que no puedan acceder a un nuevo cargo de representación popular. En eso, pues, ahí tenemos... tengo una duda. Ya... Perdóname, adelante. Una duda. Adelante. Fíjate, este supuesto es súper interesante. Vamos a suponer que alguien que aspirará a una candidatura violenta a un hombre o a una mujer, porque así lo refieres. ¿En qué momento se le suspenderían sus derechos como ciudadanos y la imposibilidad entonces de convertirse en candidato o candidata? ¿Hasta que exista una resolución o iniciado un procedimiento? ¿En qué momento?
No, hasta que se exista una resolución. Y la vía, Ok. te la platico muy rápido. Una persona considera que se le ha violentado sus derechos políticos, tiene que ser mujer o persona de un grupo vulnerable, presenta su queja o denuncia ante el Instituto Electoral. El Instituto Electoral arma un expediente, lo integra, recaba pruebas, y una vez que estén integradas y que además todos estos plazos son sin suspender ni sábados, ni domingos, ni días festivos, Ok. es un procedimiento acelerado, sin horas ni días que no se puedan laborar, al contrario, son laborables cada uno de ellos. Una vez integrado el expediente, llega al tribunal. El tribunal revisa todo el expediente, las pruebas, y juzgando con perspectiva de género, Ok. quiere decir que tiene la facultad de que si considera que hay alguna prueba que no obra en el expediente y que es fundamental para determinar y dar certeza de si hubo o no violencia política en contra de las mujeres o de un grupo vulnerable, puede requerir esa prueba, ya sea a través del instituto o de manera directa, integrarla al expediente. Pero además sucede un fenómeno muy importante cuando se trata de mujeres o de grupos vulnerables. El estándar probatorio baja y se convierte al revés. Es decir, la víctima tiene presunción de credibilidad de las manifestaciones y el victimario o el agresor tiene la carga de la prueba para desvirtuar esa manifestación. Evidentemente que se tiene que adminicular con fotografías o videos, chats, es decir, con cualquier elemento que pueda dar luz a los tribunales, al tribunal electoral en concreto, pues es necesario. Entonces, todo esto es algo en lo que empezamos a incursionar, nos tomó la reforma en el proceso pasado, de manera que esto ya lo tenemos habituado en nuestra forma de trabajo. Fíjate, Almadeina, nos vamos a ir a la pausa, pero te preguntaba yo qué retos tienes, ¿no? ¿Cómo visualizas tu año de presidencia? Y dices cosas bien interesantes. A ver, en términos simples trataré de decirlo. Anteriormente se creía o se piensa, yo diría que se sigue pensando que se trabaja poco o durante procesos electorales. Y no, ya nos estamos dando cuenta que están haciendo muchas cosas que habría que comunicarlas de manera, yo diría estratégica, Claro. pero independientemente de ello, es muy importante precisamente para tenerle confianza a los tribunales. Me voy a ir a la pausa, pero te quiero hacer una pregunta que quizá debí hacértela antes de estas reflexiones que tú nos hiciste. ¿Cómo entendemos en términos sencillos lo que es violencia política de género? Ujú. ¿Qué es violencia política? Pues antes de ir a la pausa, te quiero decir que la violencia política de género pues ha sido algo que se ha construido primero en tribunales y después en la norma. Es alguna acción, alguna omisión, inclusive tolerancia de alguna autoridad, de alguna conducta o de alguna omisión o tolerancia que implique una afectación en el ámbito de los derechos políticos de una mujer. Y te puedo poner ejemplos porque esos nos A llueven. ver, venga. Que llega una regidora y dice, ¿saben qué? A mí no me citaron con oportunidad, como dice la ley orgánica municipal, con las horas de anticipación, ya sea sesión ordinaria, extraordinaria, y tampoco me hicieron llegar la información necesaria para que yo pueda acudir a esta sesión de cabildo con todos los elementos y en representación de mi ciudadanía tenga los elementos para votar con estos. Entonces, es un ejemplo de obstaculización del cargo. Ahora, tenemos otro caso que ya incluso se resolvió de una síndica, regidora y un regidor que se autoadscribe como parte de una comunidad LGTBIQ+. Entonces todos ellos presentan denuncias y dicen, el presidente municipal no nos ha entregado información, aquí están nuestros oficios, no nos cita, hemos requerido esto, la síndica dice, a mí no me dejaba entrar a mi oficina, me despidió al personal, y todos estos elementos. Entonces tenemos que identificar si es obstaculización del cargo y acreditarlo. Pero ahí te va, cuando llegan también como hechos que les causan agravio, dicen, el director de cultura sube a su red social caricaturas de nosotras ilustrándonos con cara, rostro de brujas, y nos dice que somos X, Y y que tenemos acceso al cargo por favores hacia X y Y. Y toda esta
para no repetir y no revictimizar a las personas, toda una serie de críticas basadas en estereotipos de género, en que si son de origen humilde, en que si son fugitivas del guarache, cosas así que esos atentan contra la dignidad de las personas. Y ahí hay ejemplos. Ahí hay un caso de violencia política por razón de género, porque les afecta de manera desproporcionada a las mujeres o a gente de una comunidad vulnerable. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos. No, Burning for you so bright. I need you here to take me to higher heights. Take me to higher heights. Regresamos a Cristian con Acento. Platicamos con la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Baena. Alma, nos comentabas de lo que tienes como objetivo, diría yo, para tu año de presidencia y te dejé a la mitad, me parece. Termina la reflexión, por favor, porque es bien interesante lo que nos estabas diciendo, de los ejemplos de violencia política en razón de género. Sí, mira, quiero mencionarte que un aspecto importante de destacar del Tribunal Electoral para que pues también quede constatado que sí se trabaja y que aún en pandemia estuvimos trabajando. Recordemos que durante la pandemia estábamos precisamente en pleno proceso electoral. Muchos de los tribunales a nivel nacional, es más, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, era, pues, ¿quieres ir a consultar tu expediente? Saca cita, no vienen todos. Acá tuvimos que encontrar alternativas para que el tribunal no cerrara, que cualquier ciudadano en el ejercicio de su cargo que considera que se le había violentado su derecho político, se le estaba obstaculizando el ejercicio del mismo o se le ejercía violencia política por razón de género, pudiera acceder al tribunal. Se habilitó el juicio en línea de manera que pudieran presentar sus demandas de forma electrónica y eso está habilitado en la página del tribunal para que cualquier persona que lo quiera hacer y que lo requiera, pues lo pueda realizar. Y la verdad es que estos asuntos que platico sobre violencia política, obstaculización del cargo, los vienen a demandar en cualquier momento ciudadanos que están ejerciendo, por ejemplo, el cargo de síndica, de síndico, de regidor, regidora, jefes de tenencia, encargados del orden, inclusive han tratado de instar por la vía las diputadas del Congreso del Estado. Sin embargo, hubo un cambio de criterio a nivel nacional en donde el Tribunal Electoral, Sala Superior, se podía meter hasta la cocina si se les obstaculizaba y se les discriminaba a las mujeres en la integración de comisiones y muchas otras acciones. Sin embargo, lo curioso de todo esto y desafortunado es que inmediatamente la legisladora, los legisladores federales votaron en contra y quitaron esa atribución de vigilancia y de garantía de los tribunales electorales. Me parece muy desafortunado porque eso en consecuencia ha impedido que nosotros tengamos competencia para impedir que se les vulneren los derechos políticos a las mujeres diputadas, que ahora son 25. Por primera vez a nivel histórico de Michoacán tenemos mayoría de mujeres y yo creo que sí sería muy importante que en Michoacán retomaran y facultaran al tribunal. Y sí se puede, te lo pregunto por lo siguiente, porque los órganos de gobierno, por ejemplo, dentro del Congreso del Estado, regularmente están presididos o dirigidos por hombres. La Junta de Coordinación Política, bueno, en este caso la presidencia del Congreso en este momento sí es una mujer, pero con frecuencia son los hombres los que dirigen. Te refieres más o menos a eso, ¿no? Sí, ¿Existe es correcto. la posibilidad de que las mujeres dirijan o presidan los órganos de gobierno, las comisiones, etcétera? Pues es que es un derecho que tienen. Desafortunadamente le han cerrado la puerta a la competencia del tribunal electoral. Hay un reto, entonces. Ahí hay un reto, y otro gran reto que identifico que ocurrió en el pasado proceso electoral es que la legislación local, el Código Electoral del Estado, establece que los votos que se emitan a favor de las candidaturas comunes, esos no se computarán para las diputaciones de representación proporcional. Para las de coaliciones sí, pero para las de candidaturas comunes. Y en esa situación, pues el tribunal se veía con este conflicto. Afortunadamente ya sala regional y confirmada por sala superior establece que también esos son válidos para computar para las de representación proporcional. Sin embargo, también es un área de oportunidad para el Congreso del Estado. Y la otra que pues vale la pena señalarla, a nivel nacional existe
diversas iniciativas en donde están proponiendo desaparecer a los institutos electorales locales y a los tribunales electorales locales, o en su defecto, que sean elegidos mediante voto popular directo. Si recuerdas, iniciamos la charla... ¿Qué opinas de eso, Alma? No, pues a eso me quiero referir. Iniciamos la charla diciendo que en los tribunales no se debe, el perfil idóneo no debe de ser basado en la popularidad. Debe de ser basado en capacidades, en profesionalismo, en aptitudes, en conocimiento y en experiencia en materia electoral. Porque, ¿qué pasaría? Y no nos podemos nunca los tribunales extraer o sustraer de nuestro contexto, Michoacán. ¿Qué pasaría si alguna persona, por decir, persona X, quiere ser magistrado electoral? Si te vas a ir a una campaña, ¿a quién vas a recurrir para tener recursos y hacer una campaña? En el mejor de los casos, a un partido político. Correcto. En el peor de los casos, a los grupos fácticos de poder del Estado. De los criminales. Es muy peligroso. No, pues quedas completamente atado de manos. Es muy peligroso porque desafortunadamente sabemos en la historia de Michoacán que las candidatas, los candidatos, perdón, no siempre, porque no podemos generalizar, pero que han tenido a veces vínculos y han recibido financiamiento, pues al paso del tiempo, si no les cumplen sus temas, pues los desaparecen. La verdad es que es muy preocupante. Me gusta y celebro tu valentía, que lo digas. Yo no escucho a magistrados, a magistradas, sino nada más de Michoacán, ¿eh? Yo te lo diría en términos así, más en un plano nacional. Difícilmente escucho que digan esto. De repente sí, cuando les entrevistan, lo tienen que decir, ¿no? Pues es un tema complicado. No es un tema sencillo, pero me parece que tiene mucho valor que la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán lo diga. Alma Baena, nos estamos enfilando hacia el final ya de Cristian con Acento. ¿Qué otros retos visualizas como mujer, como magistrada y para el Tribunal Electoral de Michoacán? ¿Qué otros retos? Mira, sin duda, como mujer que he andado en los temas político-electorales, pero que también he estado en la academia, he tenido la oportunidad de ejercer cargos de representación popular y ahora dignamente me siento muy honrada de estar presidiendo el Tribunal Electoral, que es en la institución en la que hemos creído muchas ciudadanas, muchos ciudadanos, porque inclusive si en los partidos políticos no encuentras acceso a la justicia en igualdad de condiciones frente a los hombres, y lo vemos también recurrentemente, que es otro de los grandes temas y de acciones que llegan al tribunal, de personas que consideran que su propio partido político le vulneran sus derechos, recurren al Tribunal Electoral. Necesitamos garantizar la imparcialidad y que así lo identifique la ciudadanía. Yo creo que sí se ha interpretado así. Me parece que el pasado proceso electoral ha sido un muy buen ejemplo de cómo podemos transitar con gobernabilidad. Y además te voy a decir, Cristian con acento, que es muy importante decir que todas las sentencias que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, puede ser en un 99%, fueron confirmadas en los términos en los que lo resolvió el Tribunal Electoral. Y esto, además debemos, y tú como estudioso del derecho sabes que la interpretación, pues en muchas ocasiones puede tener matices y decir, claro, bueno, desde el punto de vista no debe haber sido interpretado así, pero muy sencillo, ninguna de las elecciones que nosotros confirmamos fueron revocadas, ninguna fue anulada. Sí, tuvo matices de modificaciones en segmentos muy selectivos, pero ninguna de ellas fue revocada. Entonces, quiero decirte que la eficacia, la efectividad con la que se trabaja en el Tribunal Electoral, para mí, es reconocida a través de la confirmación en las instancias federales, la Sala Regional Toluca o la Sala Superior del Tribunal Electoral. Hay talento, vamos, y no es coba. Los que me conocen saben que no me gusta echar coba. Hay talento, por eso comparto tu idea. No puede ser el populismo el que lleve, o la popularidad lo que lleve a un magistrado a una silla tan importante. Claro. Bueno, oye, Alma Baena, te vamos a seguir invitando. Yo encantadísima. Porque es poco el tiempo, pero decimos allá en el barrio, traes mucha cuerda. Sí. Entonces, ocupamos que estés más tiempo con nosotros.
Pero te quiero agradecer que hayas estado hoy con nosotros en Cristian con Acento. Al contrario, Cristian con Acento, te auguro muchísimo éxito y de verdad te agradezco y aprecio esta oportunidad de platicar contigo, de ponernos al día de tanto tiempo de no habernos visto y de augurarte muchísimo éxito en tu programa. Académica, cargos de representación popular por la vía independiente, hoy magistrada. Nos conocimos cuando éramos pues estudiantes. Después luego en la maestría. Coordinaste la maestría en Constitucional. Derecho Constitucional, ¿es ¿verdad? correcto? Allá en la Universidad Latina, en fin. La verdad es que tiene una trayectoria súper interesante. Googleela por ahí y se la va a encontrar. Ya verá que no le estoy mintiendo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, vámonos. Próximamente un programa más. Disfrútelo, repítalo. Hay conceptos bien interesantes que dejó Alma Baena sobre la mesa que hay que estudiar, si eres de partido político, hombre o mujer, te interesa, te lo aseguro. Gracias, soy Cristian, con Acento. Adiós.